Una cordial bienvenida a doña Euforia, que había estado un poco ausente de nosotros, pero bueno, siempre acá en nuestro espacio de grabación, hoy en el salón de Viva Palabra, en el auditorio que está preparado para una función de cuentería maravillosa, Locura, de Sofía Velázquez. Pero claro, lo que nos mueve hoy no es la presentación de cuentería que se va a hacer en este espacio, sino, digamos, ya como este cierre, digámoslo, del Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores. Seguimos con la propuesta de la compra de la sede. Cada vez estamos más cerca. Para este miércoles esperamos la visita desde Bogotá de los ingenieros y demás elementos que evalúan la propuesta y evalúan el espacio. Le tenemos mucha fe a este proyecto, le agradecemos a todo el equipo que está trabajando el proyecto y esperamos que se nos dé para que podamos tener, como les hemos dicho, esta casa en propiedad y poder empezar procesos de transformación en un teatro. Ya no es una casa con adaptación para presentar obras, no, que se construya un teatro con todas las de la ley en este espacio, un teatro pequeño para narración, no nos interesa un teatro gigante, un teatro pequeño para narración, para otros pequeños formatos de títeres, de teatro en pequeño formato, música, poesía y demás. Así es que les estaremos dando noticias próximamente a todos ustedes acá. Un agradecimiento nuevamente a Tele Boyacá, el canal comunitario que nos transmite estos programas de charlas y cuentos Viva Palabra TV. En un nuevo momento regresamos. La Butaca Editorial es la editorial de los cuenteros de Medellín. Si quieres conocer sus libros, visita en Instagram @labutacaeditorial. En el pasado Festival Internacional de Cuentería Entre Cuentos y Flores tuvimos un ramillete muy especial de narradores y narradoras que nos deleitaron con sus historias. Invitados venidos de lejanos países, de otras ciudades colombianas, de otros municipios de Antioquia y cuenteros y cuenteras de acá de la ciudad de Medellín. Tenemos para esta tarde a un invitado muy especial para nosotros, el cual lo habíamos conocido hacía mucho tiempo, en otros eventos, se había presentado acá en la salita de Viva Palabra, pero teníamos muchos deseos, un deseo inmenso que nos acompañara como invitado en propiedad al Entre Cuentos y Flores. Entonces vamos a recibir a Juan Carlos Tacoronte. Una buena fanaticada que tiene Juan Carlos acá. Juan Carlos es de las Islas Canarias, es una comunidad perteneciente a España. Juan Carlos, un cordial saludo para nuestros televidentes. Pues desde aquí me siento honrado y también muy querido y alcanzado por tanto cariño. Les mando un abrazo de corazón. Muchas gracias, Juan Carlos. En las Islas Canarias, que pertenece pues como país a España, pero que tiene una cultura muy propia. Sí. Háblanos un poco de esos procesos orales o de esas historias y tradiciones de la cultura de las Islas Canarias. Las Islas Canarias, para quien no lo sepa, es un archipiélago de 8 islas y nuestros antiguos, del que recibimos una tradición, tenían un lugar que se llama el Tagoror,
que es el lugar de la palabra. Era donde se sentaba el anciano y el resto de la comunidad. En ese Tagoror era un sitio donde también se impartía justicia y se hablaba de lo importante. Y entonces, pues, en este espacio que también se le da valor a la palabra dicha, en ese Tagoror, que era como se llamaba ese lugar, eran muchas piedras alrededor y una piedra señalada que era para él, quien tenía el honor o tenía esa autoridad reconocida en la tradición, y allí la palabra pues adquiría el valor que todo el mundo entiende cuando se dice esa cosa de la palabra dada, ¿no? La palabra dicha. Entonces era una doble importancia de la palabra, no solamente como la narración de tradiciones y demás, sino que se impartía justicia y me imagino que se tomaban determinaciones para gobernar su pueblo, su tribu. Sí, yo. Así era. Fíjese usted que la Asociación de Narradores de las Islas se llama Tagoral, porque recoge ese legado que nos dejó esa tradición. Las islas vivimos allí en la bruma del origen de los habitantes de la isla. Es como una bruma en lo mítico, entre la leyenda. Fíjense que ya los griegos decían que más allá de las puertas de Hércules estaba la tierra ignota, la tierra desconocida, y que habían también algunos lugares que eran las tierras del extremo del mundo, donde cualquier cosa podía suceder. Y entonces ellos consideraban que las islas podría ser el jardín de las Hespérides, ese jardín, ese paradisiaco donde iban también considerada como la isla de los sabios, donde los que habían adquirido cierta sabiduría, cierto conocimiento que trascendía, cuando morían tenían su paraíso acotado y parece ser, y consideraban que podrían ser las islas. De allí se sacaba la horchila, que era el púrpura que con que los romanos tenían la túnica, que era un color solo permitido para el poder, y entonces en los precipicios de las islas pues iban y pasaban por allí y recogían ese líquen, que es como la unión de un musgo y de un alga, ¿no? De esa comunión salía ese líquen que tenía el color púrpura. Bueno, pero Juan Carlos Sí. nos compartió acá unas historias tal vez más cercanas, muy familiares, muy bonitas. ¿Cómo llegas a esas historias? A esas historias yo llego desde el patio donde yo crecí. Las familias siempre me han parecido un estado fallido. Y cuando las familias son un estado fallido dan mucha sustancia. Cuando digo, ¿por qué es un estado fallido? Porque la sistémica de la familia viene a ser como un pequeño universo, donde a lo mejor la madre es el sol, el padre es la luna. Mire que estoy invirtiendo como el concepto. tradicionalmente Sí, han dicho. sí, porque las mujeres sostienen la vida, dan la vida, y cuando alguien muere, quienes preparan el cuerpo para la muerte son las mujeres, quienes van al duelo, quienes preparan la capilla, quienes prepara todo eso. Y en ese patio había muchas voces de mujeres que narraban la vida, mujeres que se fueron rompiendo con la existencia, ¿no? Y la vida las iba alcanzando, y entre esa cosa rota, ¿no? Pues entra y sale la luz, entran los claros y la sombra, y así, ¿no? Allí hay una cantidad de personajes que nos narras. ¿Son personajes de tu familia Sí. o tomas personajes conocidos o de la isla, de la fantasía y los aplicas a tus historias? Un mesturado, como decimos allí. Allí están mis tías. Yo tenía una tía, mi tía Isabel Toledo, que cuando yo preguntaba quién era el padre de los hijos de mi tía, decía, los padres de los hijos de tu tía es el rocío. Yo tenía 7 años, yo sabía lo que era el rocío. Y entonces, claro, yo pensaba, pero ¿con qué la rociaron? Pensaba yo, porque yo tenía cierta idea, ¿no? Pero fíjense ustedes, aquí lo que sucede, esa herencia intangible, esa memoria que nace en la cueva, alrededor de aquel fuego, de aquella cueva de la que dicen que salimos, alrededor de aquel fuego, hasta el día de hoy, como una tía mía jornalera es capaz de decirme, entroncando con lo más elevado de la mitología griega, que mi tía se embaraza del rocío para salvarme de la realidad de una madre soltera, para no darme mayores explicaciones, porque es muy fácil señalar a una mujer o a una madre soltera. Y entonces, ¿qué hice? Pues yo rescato estas cosas que yo iba escuchando en el patio y meto la fábula, hablo de lo roto, de lo que se rompe, de lo deforme, como una idea
para hablar de la humanidad, ¿no? De cómo cualquiera puede romperse, cualquiera puede tener la deformidad por delante, todo el mundo la puede ver, o aquella deformidad que está entre las sombras y oculta, ¿no? Por lo que quiera que sea. Entonces siempre que cuento salvo al género humano porque entiendo que a mí me alcanza esta cosa, este humanismo que no es aprendido, pero que sí que es vivido por lo que me rodea y por lo que me conmueve, ¿no? Bueno, ¿cómo desarrollas tu propuesta de cuentería en general? ¿Vas por no sé, por España, por Francia, por África, en Marrakech o qué? O allí, en Tenerife, he ido a esos lugares. Ah. Y como puedo también venir aquí a Medellín, como el centro a mí me alcanza, como los habitantes de calle, como una mujer cansada. Pero es que después te voy a preguntar de ese tema. Por ahora, háblame por lo de allá. Porque iba por el... Sí. Vale. Era preparando el terreno para caer en ese tema. En la familia siempre me nutro de la familia. Yo empecé contando cuentos de otras culturas. Pero como yo entiendo que narrar es contar la vida, y la vida que a mí me alcanza es la que yo puedo percibir, la que yo puedo detectar, y entonces la que hace que yo me gire, que yo me detenga, que yo me pare y que diga, ¿qué es esto que está sucediendo? ¿Qué me está contando esto? Entonces, es cierto, estuve en Marrakech, estuve en Francia, pero sigo mirando al territorio que me vio crecer, un territorio que está también troceado de alguna manera, roto, porque son islas, pero también roto porque es una tierra que a pesar de todo el dinero que entra, hay una pobreza que ofende y entonces que devora el territorio y el paisaje. Y a mí yo considero que somos también una continuación del territorio y del paisaje. Cada vez que contamos estamos siendo como un alongamiento de ese territorio y de ese paisaje. Y en este momento, en la isla, está siendo asediada por una masa de turismo que está diluyendo los referentes de la cultura, está encareciendo el coste del alquiler. Y yo entiendo que los cuenteros tenemos que contar esto. No venimos solo a entretener, te vengo a morder, te vengo a acariciar, te vengo a decir esto está pasando. Desde luego, aburrir es lo último. Pero entre una cosa y la otra vamos metiendo, ¿verdad?, el ingrediente que hace que uno cuente desde un lugar que se llena de verdad y se llena también de profundidad, que son los elementos que han de tener la narración oral. La política mejor entendida, no el partidismo, pero sí la política como ese invento humano, ¿verdad?, de gestionar la diferencia y de acoger a los pobres, a la minoría y a lo que la vida golpea, ¿no? Delante siempre de nuestras propias narices. Bueno, vamos a ver uno de los cuentos que nos compartió Juan Carlos en el festival y en un momento regresaremos con ese tema que tenemos ahí como pendiente. La cosa es que de la isla en la que yo vivo es una isla que es como un triángulo y en cada punta hay un faro y está el faro de la punta de Rasca, el faro de la punta de Teno y el faro de la punta de Anaga. Son donde estaba el fenómeno, el monstruo. Lo del faro, la vida de un farero es una vida de recogimiento, porque él tiene que estar allí en el faro cuidando la luz que alumbra los barcos para que no se encallen o no tropiecen con ningún bajío ni se pierdan. Y era curioso, ¿no?, porque los fareros, cuando el faro era a mano, que era con fuego, tenían que mantener ese fuego encendido, un fuego
encendido en la torre del faro para que cuando los barcos pasaran pudieran ver la llama encendida. Y después se cambió, después vino el de gas, pero el farero tenía que estar siempre al tanto de que el fuego no se apagara, el gas o que no hubiera, tenía que estar siempre al tanto. El farero podía ir con su familia, o si no, vivía solo, y entonces pues esa vida de ermitaño recogido, esos lugares son de una belleza indómita, porque están en lugares apartados donde la naturaleza se manifiesta de tal manera que adquiere como hasta un carácter, y entonces el farero con las rocas de lava, porque allí todo es volcán, con las olas, con cada mata, con cada tabaiba, que ya saben que yo les hablé de la tabaiba, que era ese árbol que es mezcla animal, mezcla vegetal, es muy curioso ese árbol. Entonces esta historia que les voy a contar es la hija del farero. Cuando madre en casa se iba a la luz, que se iba cuando llovía mucho, ya saben ustedes que a nosotros nos encanta la lluvia, madre encendía un cabo de vela, un camping gas o un quinqué, y entonces como ella adoptaba como una cosa, mi madre hasta le cambiaba la voz, que mi hermana y yo la mirábamos y digo, es madre, porque ella era como que se estaba poseyendo, ¿no? Por esa voz, por las voces que nos poseen a los cuenteros cuando nos ponemos a contar historias. Entonces madre decía que esto se cuenta y no se cree, que muchas de las veces los ahogados despertaban a la chiquilla para traerle sus recados aguayentos y sus toses gruesas. Despertaban a la chiquilla para contarle esto, aquello y lo otro. Muchos de esos ahogados eran muy temosos y otros muy tenaces, pero no había ruindad en ellos. Les advierto que el silencio profundo del lecho marino es abisal, y el que avisa no es traidor. La cosa es que ellos llamaban a la chiquilla cuando hacía luna nueva, o sea, oscuridad total, y entonces la llamaban desde la orilla. Alicia, asómate, le decían. Alicia. Alicia era la hija del farero. Asómate. Y Alicia se asomaba. Fíjense ustedes cómo era la cosa, que a veces la niña de unos 8 años se ponía a silbarles a los ahogados desde el petril viejo del faro, donde vienen a morirse las olas. Muchas noches aquella comitiva se quedaba entre la espuma y las olas, y entonces la luz del faro a veces coincidía con sus cuencas vacías, pero como estaban ahogados, ¿verdad?, las gotitas con la luz del faro brillaban y parecía que volvían a tener ojos en sus cuencas. La cosa es que hasta que ella no les cantara, no se iban. Y así llevárame la mar, así, así, y así, arrullárame la mar, así, asá, así, asá. Y la niña se quedaba allí, y los ahogados después se volvían de espalda a las profundidades, con sus húmeros huesos, reservatorio de frío azul y atlántico. Esto se cuenta y no se cree. Bueno, de esta ciudad, de este encuentro, a Medellín me ha alcanzado, no es la primera vez que yo estoy en Medellín, ya es la primera vez que llegué, fue como empecé a amar a esta Colombia bonita. La cuestión es la siguiente, que no he parado de Colombia, de decirme un montón de cosas, de contarme un montón de historias. De repente yo iba caminando por la calle en esta semana y encontré una fosa de zapatos
Habían dos zapatos encastrados en donde está la cosa esa de la luz, y allí estaban con la boca abierta, con toda la ausencia que pueden soportar unos zapatos. Miren, cuando las casas se vacían o los zapatos no se usan, se malogran, se pierden. Y puedo jurar y perjurar que esta mañana Ana Dávila y yo en esta plaza de las Torres de Bomboná vimos a la muerte cruzando el patio. Una mujer de 2 metros, delgada, esbelta, elegante, con una cabellera negra, una raya al medio, con un jersey todo apretadito, con unos pantalones modernos, caminando, así camina la muerte. Pasó por delante de nosotros, yo toqué a ella, ella no nos miró, pero la cara era como si cuando uno plancha la ropa y la dobla mal en la gaveta y la mete en el cajón, la cara estaba así como plegada, era rara, y me dice Ana, la muerte. Y hemos visto a la muerte y menos mal que no nos dijo nada y pasó eso. Bueno, la cosa es que quiero agradecer de corazón el honor que un hijo de mi padre y de mi madre haya sido convidado a cruzar el charco, a visitar este país de nuevo, esta ciudad maravillosa, Medellín, siempre Medellín en mi corazón, a Viva Palabra, al equipo luminoso, bondadoso, porque yo creo que la bondad es la mayor de las inteligencias. Y allí en Viva Palabra hay un caudal de bondad y de compromiso con la palabra y la cultura de esta ciudad hermosa. Gracias, gracias Medellín, gracias, gracias, gracias. En Dulce Artesana, Café y Repostería Artesanal, convertimos el amor en dulzura y nuestros ingredientes en porciones de felicidad. Te invitamos a conocer nuestras delicias en la carrera 43, número 5832. Ya vieron ustedes la sensibilidad como tan especial, esa delicadeza de Juan Carlos para sus cuentos, y es una sensibilidad que lo acompaña en su cotidianidad. A mí me llamó mucho la atención esa sensibilidad de Juan Carlos al respecto de los que llamamos habitantes de calle, pero también de otras personas, no sé, obreras, trabajadores básicos. ¿Por qué esa sensibilidad tan especial frente a estos personajes? Pues no lo sé, aquí nadie se salva solo. Y estuvimos en la plaza de Río. Parque del Río, sí. Parque del Río, y conocimos a la Crespo, una venezolana que llegó a la ciudad por La Guajira con un hijo con una discapacidad en silla de ruedas, algo cerebral, y su madre con esquizofrenia y Alzheimer. Y su alegría, su felicidad nos dejó conmovidos. Pero yo no sé de dónde me viene, solo que es que yo pues soy como allá lo que llamamos tajea, ¿no? La tajea es algo que conduce el agua, es como una sequía por donde corre el agua, ¿no? Entonces ese agua no me pertenece, esta sensibilidad ni la fabrico ni me la invento, solo que como el agua corre por el canal, eso está ahí, ¿no? Y entonces quizás nace de la casa de donde vengo, de mi madre y de mi padre. Madre me enseñó a mí el coraje, la fuerza de la vida, y mi padre la ternura, que la ternura en mi padre era un brillor en los ojos o una pequeña sonrisa dibujada por debajo de la nariz. Yo aprendí a querer a mi padre cuando vi al hombre que era mi padre, y cuando vi al hombre derrotado es cuando pude querer a mi padre. Y cuando yo veo a mi madre, yo puedo ver a la madre que es mi madre y a la mujer. Y fíjese usted, yo no sé si quiero más a la mujer que es mi madre o a la madre que me parió. Pero cuando las junto, las dos están en el mismo cuerpo, en el mismo ser. Entonces la sensibilidad, no sé de dónde nace. ¿De dónde nace el agua? ¿Cómo viste esta situación de tanto abandono de estos personajes acá en la ciudad? Porque es que les cuento que Medellín es muy particular en eso.
Yo he conocido muchas ciudades y he recorrido a pie. Cuando yo llego a alguna ciudad me gusta caminarla. A uno siempre lo llevan en los carros, en los buses, en los trenes, y si es en subterráneo, pues no conoció uno nada. Me gusta caminarla, perderme en las ciudades y después, Dios mío bendito, como dicen por ahí, animas benditas que yo aparezca, que estoy perdido, ¿no? Y nunca he visto tanta situación de personas en abandono. ¿Cómo viste eso? Pues lo veo, no me deja de conmover. A veces vemos 15, a veces vemos 10, a veces no vemos a ninguno. Vimos una cosa atroz aquí en la Plaza Cervantes. Había alguien que estaba molestando a los habitantes de calle con agua, les estaba echando un líquido. Y una mujer se plantó, cogió el teléfono y se puso a grabar. Y estábamos, yo estaba con mi amiga Vero Zapata, que también es narradora de Ecuador, y estábamos los dos sentados en la mesa y percibimos una tensión que se estaba formando aquí. Era un pelado que estaba molestando y obligando a que se levantaran. Alguien que le faltaba una pierna caminaba arrastrándose con toda la dignidad que puede estar una persona en esa postura, y de repente venía corriendo, saltando sobre su propia pierna. Y entonces nos quedamos locos, ¿qué está pasando? Este individuo está molestando y echando, y aquella mujer dijo, yo tengo parientes habitantes de hogar. Y ella se detuvo y señaló la injusticia. ¿Qué pasa? Que cuando no gritamos, cuando no señalamos lo que sucede, cuando no decimos que hay un genocidio en Palestina, nosotros siempre los narradores o los cuenteros tenemos un público, y yo no estoy hablando de armarse con un panfleto, aunque le digo la verdad, a veces hace falta el panfleto, depende para qué causa y para qué horizonte, porque aquí todo el mundo tiene derecho a un horizonte por delante. Y entonces a mí me alcanza, no me acostumbro, me sigue conmoviendo, los veo y puede tener la edad de mi sobrino, puede ser un amigo, puede ser cualquiera de nosotros puede terminar roto en la calle, habitando la calle, cualquiera de nosotros. Y ellos que son un espejo donde nadie quiere mirarse. Bueno, ya vieron ustedes comparando entre las conversaciones de Juan Carlos, el cuento y esta visión que es triste y que no podemos ocultar el sol con un dedo, que es triste acá en la ciudad de Medellín, que es muy grave. Bueno amigos, entonces los invitamos a la reflexión sobre estos temas que hemos conversado, todos estos temas que se pueden llevar a la literatura, que se pueden llevar a la narración, como dice Juan Carlos, no solamente, no se trata de entretener, se trata de mostrar, de vivir y de compartir con ustedes. Muchas gracias, que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias Juan Carlos por tu compañía, muchas gracias al canal Tele Boyacá.